Hola, Dios te bendiga. Y hoy voy a hacer uno de esos videos muy polémicos que no ganan likes y que posiblemente me ataquen por él. Pero como mensajero de Dios, como siervo de Dios que soy fiel y que me considero bastante fiel a la palabra de Dios, te voy a dar un poco de mi opinión, pero mi opinión no es tan importante como lo que la palabra del Señor indica. Y es con respecto a la nación de Israel, que está pasando por una crisis muy fuerte en este tiempo. Guerra, hay ataques, hay guerras. Y la confusión que hay es que muchos cristianos que ignoran la palabra de Dios, quizás no sé por qué, ignoran las escrituras, se dan a la tarea de decir que Dios te bendiga, Israel. Y nos olvidamos el Dios que tenemos, porque el Dios revelado en la Biblia es muy distinto a lo que nosotros, a nuestros sentimientos, quizás nos mal enseñaron y entendemos de manera errónea estas cosas. No quiere decir que yo esté en contra de los que son judíos o que sea enemigo de ellos, no. De hecho, gracias a ellos tenemos la misma palabra de Dios. Según se cree, pues la mayoría fueron de los autores bíblicos judíos, a excepción del evangelista Lucas, es el único que no fue judío, pero le debemos mucho a esta nación, le debemos mucho, pero yo quiero, bíblicamente hablando, voy a hablar esto, y lo que la palabra del Señor nos enseña de que quiénes son ellos. Y para comenzar, la verdad es que Dios los amó desde el principio, Dios los escogió en el Antiguo Testamento, pero los profetas decían, le recriminaban porque ellos creían que las tenían hechas, como decimos, o que se las podían con Dios por el hecho de ser judíos. Pero Él les dice, no se equivoquen, yo no los elegí a ustedes porque fueran la mejor nación, no los elegí porque fueran los más grandes, los más poderosos, de hecho era todo lo contrario. Pero Él les dice, yo los elegí por pura gracia y misericordia. Este va a ser el primero de varios videos que voy a hacer de esto, porque se me es imposible hacerlo en un solo, porque es muy extenso lo que quiero tratar. Y le debemos tanto a ellos, ¿verdad? Y de hecho voy a leer unos pasajes bíblicos que nos hablan de la bendición que ellos tenían, que ellos tuvieron antes. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 22, vemos lo siguiente. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Estas palabras son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. En aquella ocasión, cuando Él se encuentra con la mujer samaritana y empieza un debate allí de que dónde era el verdadero lugar de adoración, que quienes tenían la razón en esto, y el Señor Jesús les dice, nosotros tenemos la razón en este aspecto. Pero después vamos a hablar acerca del contexto de este pasaje. O sea, la etnia o el Israel étnico tiene promesas de Dios desde que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, luego con los 12 patriarcas, luego son esclavizados en Egipto, luego son liberados, llegan a la tierra prometida, la conquistan, etc. Viene el tiempo de jueces, luego los reyes, y por ahí se va este pueblo asentando, este pueblo va tomando forma esta nación. Pero aquí vemos cómo el Señor Jesús está en este pasaje diciendo, es cierto, nosotros somos como judíos los que tenemos la razón en este aspecto. Voy a llevarlos también a otro pasaje bíblico rápidamente. En Mateo 15, del versículo 21 al 28, dice así. Mira lo que dice. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos eran completamente patriotas y obviamente no querían atender a esta mujer porque era una mujer gentil, no era judía. Y le dicen esto al Señor. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, qué interesante. Otra vez Jesús afirmando de que los judíos tenían
tuvieron las primicias de la salvación. Tuvieron el gran privilegio de tener al Señor Jesús entre ellos y de que Él naciera en esta nación. Qué privilegio tan grande. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Él respondiendo le dijo, mira qué palabra más dura que le dice al Señor Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, en el versículo 26. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos acá que el Señor Jesús está afirmando que los judíos tenían ese privilegio, no voy a decir preferencia, sino que eran privilegiados porque la salvación llegó primero a ellos. Otro pasaje bíblico está ahí un poco atrás, en Mateo, voy a leerlo acá, 10, versículos 5 y 6. Es donde el Señor Jesús comisiona a aquellos 70 para que fueran a predicar la palabra, a evangelizar. Y dice así, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Oiga, lo mismo. Aquella mujer era samaritana, la que leímos en Juan 4. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Señor Jesús les estaba dando prioridad a los judíos. Les está diciendo, no vayan en casas de gentiles. Si hay un gentil, no prediquen allí, no hagan milagros allí, no ayuden allí. Y tampoco los samaritanos, sino que primero las casas de las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos tuvieron prioridad para esto. Y el último pasaje que voy a citar, hay muchos pasajes, pero voy a citar nada más esto por cuestión de tiempo. En Romanos capítulo 11 y versículo 1 al 4 voy a leer y dice así, mira, puedes buscarlo ahí en la Biblia para que puedas corroborar lo que estoy diciendo. Estoy leyendo la versión estándar, la más famosa en nuestro lenguaje español, la Reina Valera del 60. Digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pablo, un apóstol enviado a predicarle a los gentiles, específicamente él dice, yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham, específicamente de la tribu de Benjamín. O sea, él dice, ¿será que Dios ha olvidado a este pueblo? Pablo él había entrado en su mente, él había entendido que ya no se trataba de una etnia. Y es donde quiero que nuestros hermanos cristianos evangélicos sobre todo entendamos que ya no estamos en el tiempo antiguo. Ya no es esa época en donde solo Israel era el único privilegiado que Dios se había revelado, como el mismo Pablo enseña en esta carta a los romanos, que de quién es el pacto, de quiénes son las promesas, de quiénes son los privilegios, a quienes se les reveló primero la salvación, de dónde vino Cristo, de dónde vinieron los profetas, etcétera. Tantas bendiciones que ellos tuvieron y privilegios. Pero aquí dice Pablo que Dios no lo ha desechado. O sea, ellos en realidad son privilegiados. Pero esta es la parte buena, o mejor dicho, no voy a decir la parte buena, esta es la parte en donde yo estoy de acuerdo que como etnia Israel tiene bendiciones y tiene promesas que falta por cumplirse. Pero tanto ellos, y Pablo mismo lo enseña en esta carta a los romanos, judíos y gentiles, todos están bajo pecado y todos están bajo el juicio de Dios. Todos, absolutamente todos, somos perversos delante del Señor y necesitamos salvación, así como los judíos, los gentiles y todos los linajes de la tierra. Necesitan perdón y arrepentirse delante de Dios. Así que esta es una introducción que voy a hacer porque siento que hay una gran confusión en el pueblo cristiano evangélico sobre todo. Sigue conmigo en estos videos para que sigamos aprendiendo y Dios nos ayude. Hasta luego.